Iniciamos. No veo la pantalla. Ahora sí. Muy buenas noches, estimada docente. Y el grupo 7 representa a Corimaiwa, Daniel Haas Anaya, Vilma Grisel Ángeles, Milagros Felista Lara y mi persona Lucidaina Velázquez. En esta oportunidad vamos a exponer el, te- eh, el tema sobre y a continuación vamos a los datos de filiación. Nombre, CAM, edad 40 años, sexo masculino, fecha de nacimiento el 14 de junio de 1985, estado civil separado, hijos, un hijo varón de 15 años, lugar de nacimiento Trujillo, residencia actual San Juan del Lurigancho, ocupación mecánico automotriz, grado de instrucción secundaria completa, religión católico, número de hermanos 2, departamento médico atendido medicina general, diagnóstico oncológico negativo. La historia es un paciente masculino de 40 años con patrón de consumo problemático de alcohol desde la adolescencia y progresión hacia dependencia en los últimos años. Presenta una evolución marcada por factores familiares. Tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, predisposición biológica y desencadenantes psicosociales. La línea de vida del paciente nace en Trujillo, de 0 a 12 años, vive con su padre, quien presenta alcoholismo severo, exposición temprana a modelos de consumo. A los 12 años, su padre fallece por cirrosis hepática, tiene un evento traumático que marca emocionalmente al paciente. A los 17 años, tiene su primer consumo de alcohol con amigos del barrio, asociado a presión social y necesidad de aceptación. A los 20 años se muda a Lima por motivos laborales y tiene mayor exposición a un ambiente de consumo. Continuamos. Continuando con la línea de vida, el paciente nace su primer hijo, a quien identifica como su principal motivación vital. A pesar de la realidad, él continúa con ingesta social frecuentemente. A los 33 años tiene un episodio de HA en contexto de intoxicación. Tiene una ruptura de la relación y pérdida de la convivencia con su hijo, ¿no? Y su madre solicita la tenencia. A los 35 años tiene un aumento marcado del consumo, ingesta diaria, requiere beber para olvidar la separación y aliviar sus sentimientos de culpa. A los 37 años, el paciente rehabilitación laboral por ausencias, tardanzas y conductas inapropiadas. A los 40, ¿no?, llega al hospital por servicio de emergencia debido a intoxicación alcohólica y síntomas de abstinencia, posteriormente derivado a consulta. Dentro de sus antecedentes personales médicos, él presenta gastritis crónica por consumo de alcohol, episodios repetidos de náuseas, dispepsia y temblor matutino.
No presenta antecedentes de convulsiones o delirio. En el área psiquiátrica no evidencia tratamientos previos, pero sí presenta síntomas de irritabilidad, ansiedad, ánimo depresivo y sentimientos de culpa. En el área quirúrgica no presenta ninguna relevancia. En el aspecto familiar, referente, ¿no? Tiene antecedentes de alcoholismo severo, fallecido por cirrosis, la madre hipertensión arterial, el hermano mayor de consumo ocasional problemático. En el aspecto social, no tiene tiene una red de apoyos familiares persistentes y riesgos de pérdida laboral. ¿Ya avanzamos? El resumen clínico del paciente en la neurológico, ¿no? Presenta temblor fino, insomnio, irritabilidad. En el aspecto cardiovascular, presenta episodios de taquicardia ligera, hipertensión. En el aspecto digestivo, ¿no? Tiene evidencia de dolor epagástrico, náuseas matutinas, hiporexia. Y el resultado psiquiátrico presenta cambios de impulsividad, dificultades para... A continuación, doy a mi colega Miriam. Ok, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre lo que es el marco teórico médico, ¿ya? En sí nos dice que el alcoholismo es un trastorno por consumo de alcohol, ¿no? Es una enfermedad crónica y progresiva que va a ir afectando a múltiples sistemas del organismo, ¿no? Y en pacientes con consumo prolongado, como en el caso de nuestro paciente, ¿no? Que han empezado en edades tempranas, pues se presentan alteraciones de carácter agudo y crónico debido a los efectos tóxicos del alcohol. Y estos dañan órganos como lo que es el hígado, el cerebro, el corazón, el sistema digestivo endocrino e inmunológico, ¿no? Y aparte de eso, actúa como depresor del sistema nervioso central. No sé si mi cámara está prendida. Ya, vamos a continuar. El impacto del... No, Perdón, Miriam. Ay, no, voy a aprender a ver. Un ratito, por favor. Ah, lo siento, pensé que estaba prendido. Listo, sí. Ya, ok. Ay, ya se fue. Ya, ok, continuando con la exposición. Eh, el metabolismo del alcohol, ¿por qué procesos pasa? ¿No? El primero es el alcohol deshidrogenasa, ¿no? En el que pues el alcohol se convierte en acetaldehído, ¿ya? Luego el siguiente paso es el aldehído deshidrogenasa, en el que el acetaldehído se convierte en acetato. Y finalmente, el sistema microsomal oxidativo del etanol, ya en el que el hígado hace o metaboliza el alcohol, ¿no? Pasando al siguiente, el impacto del alcohol en los órganos, ¿no? Y sistemas. En cuanto al sistema hepático, nos dice que el hígado es el órgano más afectado por el consumo crónico, ¿no? Primero se pasa la primera fase es el hígado graso, ¿no? La esteatosis hepática. Y la siguiente fase es la hepatitis alcohólica, donde hay una inflamación aguda y necrosis hepatocelular. La siguiente es la cirrosis hepática, que ya es una fase irreversible. Otro sistema es el sistema nervioso central, ¿no? El alcohol altera los neurotransmisores como GABA, el glutamato, la dopamina y serotonina, generando efectos depresores, reforzadores y de dependencia, ¿no? Aquí vamos a poder ver lo que es el deterioro cognitivo, como es
de la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, reducción del volumen del hipocampo y la corteza frontal, también una neuropatía periférica y alteraciones del sueño como son el insomnio y el sueño fragmentado, ¿no? En cuanto al sistema cardiovascular, nos dice que el alcohol tiene un impacto directo en el corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Probablemente vamos a encontrar lo que es la hipertensión arterial por activación simpática y vasoconstricción, la miocardia alcohólica y las arritmias como fibrilación auricular, ¿no? En cuanto al sistema digestivo y pancreático, ya nos dice que el consumo crónico irrita la mucosa gastrointestinal, ¿no? Como es algunos efectos comunes, la gastritis crónica, que ya nuestro paciente ya tiene, ¿no? El reflujo gastroesofágico, úlceras gastroduodenales, ¿no? Y lo que son las pancreatitis. El alcohol es responsable más del 40, ¿no? Y 50% de pancreatitis crónica. En cuanto al sistema endocrino y metabólico, nos dice que el alcohol altera los niveles de glucosa y las hormonas, ¿no? Y puede haber lo que es la hipoglucemia por inhibición de gluconeogénesis, aumento de cortisol, lo que genera estrés, disminución de testosterona y desnutrición, ¿ya? En cuanto al sistema inmunológico, nos dice que el consumo crónico suprime la función inmune, ¿no? Lo que da a mayor riesgo de infecciones, ¿ya? Eh, en cuanto a las complicaciones psiquiátricas asociadas, nos dice que los consumidores pueden tener trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, conductas impulsivas o agresivas, riesgo de suicidio y alexitimia. Pasando al siguiente, los factores de riesgo médicos en el caso de nuestro paciente. Tuvo un inicio temprano del consumo, ¿no? A los 17 años, lo cual puede generar mayor alteración neurobiológica y riesgo de dependencia grave. Antecedentes familiar directo, su padre, ¿no? Fue alcohólico y ha fallecido por cirrosis. Consumo diario desde los 35 años, ¿no? Lo cual genera un patrón de dependencia, síntomas de abstinencia ya presentes, ¿no? Signo clínico de dependencia fisiológica, amonestación laboral y deterioro funcional, ¿no? Ya que ya tuvo el paciente. Ahora, en cuanto al pronóstico médico, si el paciente continúa bebiendo, tiene alguna probabilidad de desarrollar una cirrosis hepática en los próximos años, pancreatitis crónica, miocardiopatía alcohólica, neuropatía periférica irreversible, deterioro cognitivo, depresión severa o riesgo suicida. Pasamos al siguiente. Ok, continuamos con el marco teórico psicológico. El siguiente, por favor. Tenemos el enfoque cognitivo-conductual. Y se postula en el comportamiento adictivo, está asociado a pensamientos automáticos y creencias disfuncionales, como el alcohol me puede ayudar a relajarme. ¿Sí? No tengo otro modo de sentirme bien. Esta terapia se centra en identificar los pensamientos que justifican el consumo, evaluación de evidencia racional, desarrollo de habilidades de afrontamiento. Algunas técnicas asociadas dentro del enfoque cognitivo, la intervención en el trastorno de consumo se estructura sobre las técnicas que permiten identificar procesos cognitivos, emocionales y conductuales. Tenemos algunas principales herramientas. Por favor. El siguiente PPT, por favor. Tenemos registro ABC. Es un registro de antecedentes, consecuencia que permite analizar la consecuencia funcional de las conductas problemáticas. ¿Sí? Antecedentes, situación detonante. Creencia, pensamiento automático. C, consecuencia, emoción o conducta, en este caso del consumo. Sí, tenemos la reconstrucción cognitiva. Constituye en cuestionar, evaluar y reemplazar pensamientos disfuncionales que justifican o mantienen el consumo. Se trabaja sobre la distorsión cognitiva como razonamiento emocional. Tenemos también el entrenamiento de habilidades
que se orienta en la fortalecimiento de capacidades necesarias para afrontar emociones. Sí, estos entrenamientos, el siguiente, porfa, influyen en lo que es habilidades sociales, comunicación asertiva, regulación emocional, soluciones de problemas, autocontrol de conducta. Este proceso aumenta la autoeficacia y reduce la vulnerabilidad a recaídas. El manejo de estímulos, también conocido como control de estímulos, consiste en identificar y modificar estímulos externos o internos relacionados al consumo. Se busca reducir la exposición a situaciones de riesgo, como los bares, amigos consumidores. También tenemos el modelo tan teórico del cambio. Este modelo describe el proceso de modificación de conductas adictivas como una serie de dinámicas por las cuales transita la persona. Sí, tenemos al precontemplación. El individuo no reconoce las necesidades de cambiar o minimiza el problema. Contemplación. La persona reconoce parcialmente las consecuencias negativas del consumo. Existe deseo de cambiar y miedo de abandonar la conducta. También tenemos preparación. El individuo está motivado e inicia pequeños cambios. Reducción de consumo, búsqueda de ayuda. La acción. La persona implementa estrategias concretas para identificar su conducta, disminuye el consumo y aplica técnicas de afrontamiento. Mantenimiento. Se consolidan los logros alcanzados, evitando las recaídas mediante refuerzos positivos. Prevención del riesgo y estrategias de autocontrol. El objetivo es mantener la estabilidad a largo plazo. El siguiente. La teoría del aprendizaje social plantea que las conductas se adquieran por modelo y refuerzo. En este caso, padre alcohólico como modelo temprano, amigos de barrio reforzando el consumo inicial. El alcohol funciona como reforzador negativo, alivia emociones dolorosas. Bueno, continuando con el análisis del problema, motivo de consulta. Los aspectos a tomar en cuenta en el motivo de consulta son los siguientes. En primer lugar, el paciente llega al hospital por emergencia, concluyendo que el diagnóstico médico es de intoxicación alcohólica, siendo atendido por el equipo de salud de emergencia. Posteriormente, el médico lo deriva a psicología, por lo cual es atendido por un psicólogo de emergencia, quien le brinda orientación con la finalidad de que tome conciencia de que requiere seguir tratamiento psicológico por su problema de constante ingesta de alcohol, situación que afecta su salud. Después de aproximadamente 2 semanas, el paciente llega a consultorios externos de psicología. El paciente acude a consulta acompañado de su madre, quien refiere que su hijo presenta consumo excesivo de alcohol hace varios años, habiendo iniciado su consumo aproximadamente a los 17 años de edad. Refiere además que presenta irritabilidad, episodios de agresividad verbal, negligencia en sus responsabilidades laborales, dificultad para mantener adecuadas relaciones familiares y problemas constantes de salud. Ante esta situación, la familia ha intentado limitar su acceso al alcohol, dialogando y buscando apoyo religioso, sin resultados favorables. El paciente reconoce que no puede controlar su ingesta. Al respecto dice, el alcohol se me está yendo de las manos. De igual modo señala preocupación por su hijo, no puedo verlo ni darle el apoyo que necesita, así como temor de perder el empleo. En mi centro de labores últimamente me han hecho observaciones y hace 3 años elevaron un documento por las continuas tardanzas y faltas. Temo no me vuelvan a contratar. Manifiesta además que hace aproximadamente 15 días presenta problemas de salud por lo que fue traído a emergencia. Refiere, busca orientación y apoyo psicológico, así como alternativas para reducir su consumo. Siguiente punto.
Muy bien, continuando con la exposición, ahora veremos la intervención a este caso específico. Para ello nos hemos establecido las siguientes metas, que es reducir de manera progresiva el consumo del alcohol hasta alcanzar un patrón controlado, abstinencia según la evolución clínica, ¿no? Fortalecer el autocontrol emocional, porque vemos bastante irritabilidad, impulsividad y un mal manejo del estrés en el paciente. Incrementar las habilidades cognitivas para poder identificar los pensamientos disfuncionales, como por ejemplo pensar que el beber me hace sentir bien, olvidarme los problemas, ¿no? Restablecer la funcionalidad social y familiar, porque como vemos tiene problemas en el trabajo y también con la pareja y con el vínculo con su hijo. Promover hábitos de vida saludables que puedan sustituir unas rutinas asociadas al consumo, como un mejor sueño, una buena alimentación y actividad física. Y finalmente, como meta, mantener la estabilidad y la adherencia laboral, retornar al trabajo y no faltar, ¿no? Bien, los objetivos que establecemos aquí es registrar diariamente el patrón del consumo para poder identificar la cantidad que consume el paciente, el horario, por ejemplo, y los desencadenantes o detonantes y las emociones asociadas al mismo, ¿no? Reducir el consumo al menos en un 30% durante el primer mes como un objetivo importante, aplicar técnicas de regulación emocional, identificar y modificar al menos 5 creencias funcionales de las que vayamos a ir estableciendo en el modelo ABC, ¿no? Establecer también las rutinas saludables que puedan al paciente insertarlo en actividades placenteras o que puedan serle saludables al paciente mismo, ¿no? Identificar finalmente los factores de riesgo laborales y familiares a los cuales el problema está asociado, ¿no? Para ello, este plan de intervención lo vamos a trabajar en 6 sesiones. Cada sesión se trabajará una técnica específica con un objetivo y un logro que se espera lograr. Por ejemplo, en la primera sesión, que a continuación vamos a detallar, se usa la entrevista motivacional y lo que se busca es aumentar la conciencia del problema para fortalecer la motivación interna del paciente. Y obviamente reconocer el impacto del consumo, que es lo que se busca como meta, como lo habíamos visto en la diapositiva anterior, que se logre en el paciente, ¿no? Y hasta lograr que haya una firma de compromiso por parte del paciente al seguimiento y a una reducción sostenida, que el paciente poco a poco vaya disminuyendo el consumo del alcohol. Como les había mencionado, vamos a desarrollar una sesión. La sesión tendría una duración aproximada de 50 minutos. La técnica que se va a emplear aquí es la entrevista motivacional, que tiene doble beneficio, que a continuación lo vamos a ver. El objetivo es aumentar la conciencia sobre el consumo, ¿no? El daño que le puede generar el alcohol en el paciente, desde el punto de vista médico, en el marco teórico lo vimos, y motivar al paciente a fijar metas de cambio, ¿no? El logro que se busca aquí encontrar es reconocer las consecuencias negativas del consumo y establecer una meta inicial de reducción. Veamos cómo se va a estructurar esta primera sesión, cómo se va a trabajar. Siempre es sabido por todos los que ejercemos la psicoterapia y aplicada en adicciones, el trabajo inicial de crear este primer vínculo al que llamamos muchas veces rapport es muy determinante, ¿ya? El terapeuta aquí inicia la sesión generando un ambiente seguro, empático, sin críticas, sin juicio, ¿no? El reflejo empático de lo que el paciente está sintiendo, uno lo va acompañando, y la escucha activa constante durante esta sesión van a ayudar muchísimo, porque lo que se busca es que el paciente se sienta comprendido y acogido en esta primera sesión. Por ejemplo, unas preguntas abiertas que pueden ayudar para iniciar esta primera sesión es: cuéntame cómo ha sido tu relación con el alcohol en los últimos años y qué cambios te gustaría ver en tu vida, ¿no? Obviamente se le recuerda, por ejemplo, lo que el paciente dice, ¿no? Quiero tener cerca a mi hijo, mejorar mi vínculo con él, ¿no? Y no tener problemas en el trabajo, no perder el trabajo. Bien, siguiente. Una vez que ya se busca trabajar en el vínculo, vamos a ir explorando el consumo y sus consecuencias, ¿verdad? Aquí lo que buscamos es detallar un historial sobre el consumo que tiene el paciente, su frecuencia, la cantidad que consume, en qué lugares consume y en qué circunstancias o situaciones, qué es lo que pasa, ¿no? Inicialmente o previamente, antes de que inicie a beber. Entonces el paciente aquí va a ir describiendo, también va
mostrando las ausencias laborales, las quejas que hay en el trabajo, los conflictos que tiene con la esposa, ¿no? Y la pérdida del control que él tiene porque se observa que en el trabajo pues ha perdido el control también, ¿no? Con los compañeros. Se identifican las consecuencias médicas, aquí se le hace ver eso, ¿no? Las psicológicas y las sociales. El terapeuta utiliza aquí el reflejo de la discrepancia porque lo que vemos es, hay algo, un valor importante en el paciente que es un amor al hijo que tiene, y eso se le rescata, y el deseo de tener una estabilidad laboral y familiar. Y obviamente se le discrepa o se le compara con los efectos que le va a generar el alcohol, ¿no? Y los problemas que este mismo le va a traer. Aquí ya vamos introduciendo el registro ABC, que es una técnica que ya lo explicó muy bien mi compañera Grisel. Aquí ya se va detallando y dijimos que uno de los objetivos era al menos establecer cinco registros de ABC, pero ya podemos ir introduciéndole esto en el paciente para ir descubriendo con él qué es lo que pasa antes, durante y después del consumo. Se le va explicando y se le va ayudando al paciente a ir describiendo qué cosas le estresan, ¿no? Qué cosas le frustran, qué cosas le hacen sentir solo y qué pensamientos hay mientras está sintiendo todo esto. Si no bebo, no puedo relajarme, por ejemplo, lo vamos identificando y se va tomando un registro, un control de ello. Y las consecuencias inmediatas o a largo plazo que esto va generando, por ejemplo, el alivio temporal, me olvido de los problemas, estoy bien, versus los problemas familiares reales que tengo en casa, bueno, en mi expareja y en este caso en el trabajo. Finalmente, los últimos dos puntos importantes para esta sesión es el fomento de la autoevaluación y la motivación, que es importante, ¿no? Se le realizan preguntas motivacionales estructuradas que las podemos ir considerando, evaluando, en una escala del 0 al 10, cuán importante es para ti, por ejemplo, reducir el alcohol. Y esto se le puede ir recordando siempre, ¿no? En relación a la meta y a los objetivos que inicialmente nos habíamos fijado. ¿Qué te haría avanzar un punto más en la escala, por ejemplo? ¿No? Vamos a ir conociendo también esto en el paciente. El terapeuta refuerza la autoeficacia y enfatiza los logros previos, ¿no? Y se introducen las metas iniciales realistas, porque tiene que ser eso importante, ¿no? De acuerdo al caso, a la situación, de lo que el paciente puede ir logrando de manera progresiva. Y finalmente el cierre y las tareas para la próxima sesión. Se acuerda una tarea de registro, por ejemplo, diario del consumo y de detonantes, usando una hoja AB que se le diseña y se le entrega al paciente y se le explica al mismo, y se le refuerza la motivación y el compromiso que él va asumiendo en esta primera sesión, ¿no? Es importante esto porque de aquí en adelante pues lo tendremos en las siguientes sesiones, ¿no? Y se agenda una próxima sesión donde se trabajará obviamente ya la siguiente técnica, que es la reestructuración cognitiva. Entonces, como podemos ver aquí, la primera sesión cumple el papel motivacional y exploratorio del problema, ¿no? El paciente empieza a tomar una mayor conciencia de la discrepancia que hay en su vida, de la ambivalencia en sus problemas, el registro del ABC, que ya se inicia con una primera observación, ¿no? De las primeras situaciones, antes, durante y después, y la entrevista motivacional que nos va a acompañar y que obviamente esto va a ayudar muchísimo en el trabajo de la resistencia del paciente y fortalecer el compromiso a continuar en las sesiones de trabajo terapéutico. Y finalmente llegamos a las recomendaciones de este caso, que es mantener la terapia psicológica semanal durante al menos mínimos 3 meses, ¿no? Obviamente aquí si lo prolongamos a más sesiones, podemos hacer incluyéndole el seguimiento. Con el seguimiento ya podríamos abarcar los 3 meses, ¿no? Evitar ambientes sociales asociados al consumo, porque esos pueden ser los detonantes también, los estímulos discriminativos, ¿no? Practicar la respiración diafragmática y mindfulness diariamente, se le va enseñando también esto al paciente en las diferentes sesiones que se han programado. Realizar una evaluación médica de función hepática cardiovascular, porque vimos en el pronóstico médico de los problemas que él podría llegar a tener dado el consumo del alcohol, ¿no? Y finalmente el fomentar el apoyo de la familia mediante las sesiones de orientación familiar, que es un elemento importante incluir a la familia también, en este caso a la mamá, al hijo, ¿no? Todos estos libros que ustedes pueden apreciar aquí es obviamente los libros que se han consultado para elaborar este trabajo. Eh, Agradecemos, estimada maestra, su atención y la participación de cada uno de mis compañeros. Agradecido por la oportunidad y por estas enseñanzas que recibimos de su parte. Muy bien, compañeros, si no viene ninguna acotación adicional, estamos cerrando la exposición. Todo conforme, ¿verdad? Ruth, Giselle, Milagros, Sí, ¿sí? todo bien, Sí. compañero. Muy Sí, todo bien, bien. muy bien. Listo entonces.